Bien, bueno, yo soy Eugenia Casabona, también junto con Dali Angie, directora académica de la diplomatura en UX Research. Soy diseñadora gráfica como formación de base y con los años trabajo en lo que es el mundo de diseño de productos digitales hace muchos años, más de 20. Y bueno, y a lo largo de mi carrera fui creciendo como creció esta disciplina, porque cuando empecé mi carrera no existía, bueno, acá en Argentina no se hablaba de UX, y bueno, fui creciendo y avanzando, me fui especializando también en usabilidad y en accesibilidad, y metiéndome en el mundo de coaching y de liderazgo. Y bueno, y actualmente, además de la Diplo, soy head de UX de Ripio, que es una empresa una fintech de criptomoneda en Argentina. Así que bueno, dicho, pasados las presentaciones, bueno, contarles que esta charla está en el contexto de un curso que estamos estrenando en este formato que les contaba con Edison, que tiene que ver con etnografía digital, aplicando, ¿no? Diarios de estudio, ¿no? Así que, bueno, un poquito tiene que ver con lo que vamos a estar charlando, pero bueno, es el contexto del curso, después les vamos a contar un poquito más. ¿De qué vamos a estar hablando? De qué es la etnografía digital, de las observaciones al descubrimiento de necesidades, y después, al final, vamos a ver un caso de uso que está buenísimo, y no se vayan antes porque tenemos un par de regalitos si se quedan hasta el final. Así que, bueno, ahí los y las dejamos atentos. Bien, ahí mandan festejitos, ¿no? Entonces, queríamos empezar con esta pregunta, a ver si a ustedes les pasó, a nosotras sí, pero si a ustedes les pasó que hay en algún momento en el cual están haciendo investigaciones donde sienten que hacemos entrevistas y las entrevistas nos dan un montón de hallazgos y aprendizajes, pero sienten que necesitan ir más allá, sienten que las entrevistas no terminan de responder todo lo que ustedes están buscando indagar, ¿no? Pongan alguna reacción ahí, si quieren, en el chat, en las reacciones, si esto es algo que les pasa. Pero bueno, a nosotras sí, y esto tiene que ver con que cuando nosotros hacemos entrevistas, por más que seamos los mejores entrevistadores del mundo y consigamos a los participantes más adecuados, siempre vamos a tener como una visión parcial, ¿no? Entonces, ahí poníamos este ejemplo, ¿no? De la mamá usando su computadora y todo el resto que existe atrás, el papá cocinando, la nena, el bebé arriba, ¿no? Todo eso es parte, digamos, de lo que pasa cuando las personas usan los productos que nosotros diseñamos, y a veces las entrevistas no nos alcanzan para indagar esto, ¿no? Entonces, la etnografía en UX nos permite obtener insights más profundos, ¿no? Entender realmente el contexto de las personas. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no podemos estar en el lugar, ¿no? Porque si han hecho etnografía, no sé, a mí por lo menos es algo que me encanta, pero no siempre podemos estar en el lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, atravesamos una pandemia hace unos años que nos aisló a todos por mucho tiempo, ¿no? Pero también, no solo eso, ¿no? A veces las personas con las que necesitamos hablar están muy lejos, están en el hemisferio opuesto, o están en otras partes, en otras ciudades, y no siempre vamos a poder tener el tiempo y los recursos para poder viajar. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos estar ahí, no? Y ahí es donde llega esta maravilla de la etnografía digital, que básicamente lo que hace es adaptar los principios de la etnografía tradicional que usamos en UX al contexto digital, ¿no? Entonces, nos permite observar el comportamiento y las interacciones de las personas, pero en sus entornos digitales o a través de medios digitales que nos permiten registrar esos procesos, esas experiencias, esos procesos de decisiones que van construyendo esa decisión tal que las personas, digamos, están buscando tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance de la etnografía digital? Nos va a permitir entender comportamientos, motivaciones y barreras. También nos va a permitir entender, identificar tendencias emergentes
y nos va a permitir entender qué pasa dentro de las culturas y las subculturas, ¿no? En aquellas que sobre todo son ajenas a nosotros. Y también nos va a desarrollar, entender la comunicación y desarrollar estrategias de comunicación. Pero bueno, como todos saben que siempre, todas las técnicas que utilizamos siempre tienen una limitación, ¿no? Siempre hay una parte que no alcanzamos a cubrir y por eso es que muchas veces necesitamos utilizar más de una técnica para llegar, digamos, a entender realmente a las personas. ¿Cuáles son las limitaciones que vamos a tener? Es, por ejemplo, obtener datos que sean representativos de toda la población, ¿no? Es decir, llegar como a un nivel estadístico, ¿no? Porque esto es un tipo de investigación de carácter cualitativo, ¿no? Y también vamos a tener la limitación de entender el comportamiento fuera de línea, es decir, lo que está por fuera de lo que podemos captar desde los entornos digitales. También no vamos a poder confirmar casualidad y no vamos a poder tener esto que les decía, datos estructurados y estadísticos. Entonces, entendiendo esto, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer con esta técnica, es que, bueno, nos vamos a meter a entender cómo es el proceso para llevar a cabo una etnografía digital. Bien, y bueno, un poco, si venimos del mundo de la investigación, del research, no es tan diferente, pero justamente tiene sus particularidades. Así que vamos a mostrar lo que sigue y asumimos que quienes nos están viendo vienen pasando, ¿no? Por el ejercicio de la planificación, el diseño de la investigación. Manitos levantadas, si es así, porque entonces hay un montón de cuestiones que ya vamos a dar por supuestas. Bien, mayorías, muy bien. Algunos vendrán de UX o del mundo de la investigación académica, de mercado. Vamos a adentrarnos en lo que es concretamente este mundo de la etnografía digital aplicada a UX en particular. Avanzamos a la siguiente. Y entonces nos vamos a encontrar con los diferentes momentos, ¿no? Pero hay algo que es clave considerar, un poco retomando lo que dijo Euge, que a diferencia de si podemos estar en esa escena familiar, ¿no? En la cocina, con esa familia, observando directamente el comportamiento de las personas, o en mi caso, que trabajo en una fintech, en Naranja X, poder observar al lado de las personas cuando cobran, ¿sí? O cuando pagan usando nuestros productos. Cuando trabajamos en etnografía digital es porque nos ayuda a poder estar donde no podemos estar, es decir, cuando no podemos estar en esa escena cotidiana por diferentes motivos, o no podemos estar en todos los lugares que quisiéramos porque nos quedan lejos. Claramente, cuando fue pandemia, era el momento de sentir que estábamos imposibilitados de trasladarnos hacia los espacios, entre comillas, naturales en que las personas usan nuestros productos, ¿no? Entonces, es allí donde se vuelve súper relevante poder adquirir herramientas de etnografía digital, pero también nos pasa, ¿no? Si trabajamos en empresas o en proyectos que tienen un alcance regional, ¿sí? O en mi caso, Naranja X en Argentina, y entonces hay zonas que nos quedan sin visitar por lejanía, por ejemplo, o por tiempos. Ahí avanzamos a la siguiente. Una cosita corta para agregar Sí. ahí, que también hay veces que por más de que estamos en la misma ciudad, en el mismo lugar, no podemos porque, por ejemplo, si queremos estudiar algo relacionado a medicina, no nos van a dejar entrar a la sala operatoria, ¿no? O si es algo relacionado, no sé, datos sensibles, hay un montón de situaciones en las cuales simplemente como investigadores no podemos estar ahí en el momento en donde las cosas están pasando. Entonces, por eso también a veces es una situación física, obviamente en otro país, otro lugar, a veces es simplemente acceso, no tenemos acceso a poder realmente estar ahí y observar. Tal cual, necesitamos algún tipo de permiso, ¿no? Para poder acceder y no lo podríamos tener porque no estamos matriculados, porque no contamos con el tiempo para gestionarlo, porque nuestra presencia ahí impactaría en la experiencia. Imagínate, ¿no? En salud, ¿no? Entonces, es una cuestión múltiple, pero en definitiva tiene que ver con poder
lograr, sin hacer investigación de laboratorio, ¿no? Generar circunstancias no naturales, digamos, no cotidianas como en entrevistas, cuando no podemos, digamos, estar en esos lugares, cómo poder hacerlo a la distancia. Y ahí les decía, los primeros pasos son los que todos conocemos de investigación, esa definición que nos llega con un requerimiento, entender el requerimiento, ¿sí? El alcance, los usos que se le dará, poder tener todo ese input para diseñar una investigación. A partir de todas esas definiciones preliminares, poder evaluar y seleccionar cuál es el segmento al que vamos a aplicar, digamos, esta indagación, cuál es el diseño muestral, ¿sí? Que factible, posible, el ideal, toda esa evaluación de definición de participantes, cantidades y demás. Y sí, nos vamos a adentrar ahora en los momentos 3, 4 y 5, ¿no? Un poco entender el contexto previo, ¿no? A esa salida a campo, como solemos decir en rigor, que es entrar en ese contacto con personas usuarias, cómo lo vamos a llevar a cabo y el análisis para este reporte de resultados. Entonces, si pasamos al primero, y ahí, chicas, micrófono abierto, lo vayamos conversando. Una primera instancia muy típica de toda investigación es lo que nosotras llamamos en la DIPLO investigación preliminar, ¿no? Que tiene multiplicidad de técnicas posibles, pero que sin duda un primer paso ineludible es el desk research, ¿no? Es ir hacia lo que ya existe, ¿no? La información que ya existe sobre este tema que vamos a investigar. Que la hayamos tenido de otras investigaciones, que esté disponible. Pero hay algo que queremos remarcar, porque cuando hacemos etnografía, aparece eso que llamamos la otredad, ¿no? El otro diferente, ¿no? Que tenemos que poder registrar esa evidencia, metiéndonos en ese mundo de a poco, en esa inmersión, y que se da de una manera mucho más necesaria cuando ese contexto de investigación es distante, ¿sí? A nuestra cotidianeidad, a lo que ya sabemos del mundo, ¿sí? Hablábamos hoy con Dali y decir, bueno, si nos toca investigar experiencias volando en globos aerostáticos, ¿no? Entonces, bueno, en ese mundo tan distante, podríamos decir, a lo cotidiano, ¿no? Es decir, cualquier desafío, sean globos aerostáticos, sean en mi caso, por ejemplo, que investigo en general personas que usan dinero digital para pagar en diferentes formas, se me abrió todo un mundo, porque cuando tuve que investigar a los comercios, a los que cobran, ¿no? Porque, digamos, no en mi vida cotidiana pago, no vendo, ¿no? Entonces estaba siempre del otro lado del mostrador y es algo re cotidiano, mi contacto con los vendedores es cotidiano, pero bueno, ponerme del otro lado del mostrador implicó todo un ejercicio realmente de cambiar la mirada y extrañarme de lo cotidiano, y es esto, ¿no? La cantidad que uno invierte en esta etapa es mayor cuanto más distante está de nosotros ese referente empírico y la pregunta de investigación que querramos indagar. En el caso de etnografía digital, por supuesto que van a tener que ver con preguntas asociadas a entender el mundo, ¿no? La emocionalidad, ese mundo de vivencias de las personas cuando realizan X actividades, ¿no? El entender en profundidad cuál es ese mundo de experiencia, ¿no? Y cómo viven esas instancias en general a lo largo del tiempo, no es solo una instancia. Entonces, bueno, realizado este desk research, donde contamos con datos públicos, pero que también es evaluar, si trabajamos en consultoría o demás, ver qué información necesitamos conocer de esa empresa, de esa organización para tomarlo en cuenta, y no es un tema menor porque eso también demanda tiempo de nuestro roadmap. Avanzamos al siguiente. Y en este contexto que decíamos, en este momento preliminar, también hay otro tipo de actividad que ya tiene que ver con acercarnos, ¿sí? A ese mundo, a esos referentes empíricos, a esas personas, a esas situaciones que queremos investigar, a esas personas, a esas situaciones que entran dentro de nuestro diseño muestral. Y entonces, observar y registrar, ¿no? En bitácoras de observación, donde separamos qué es lo observable, qué es lo que interpretamos,
dónde identificamos la emocionalidad, cuál es la nuestra, ¿no? Ser hiper rigurosos y en ese sentido muy juiciosos de todo lo que nos permita adentrarnos y hacer una descripción súper rica de lo que está pasando. Y en este momento preliminar avanzamos al siguiente, que, bueno, es la pregunta, ¿no? Un poco con el ejemplo que mostraba Euge, ¿qué significa observar si estamos en un contexto digital? Si las prácticas que observamos se dan en un mundo digital también, y no solo porque no podemos estar allí in situ con la población que estamos estudiando. Y ahí es interesante considerar, ahí sí vamos a la siguiente, tipos particulares de observación, ¿no? Y ahí, Dali, te invito a ir enriqueciendo estas descripciones, porque esto tiene que ver con qué sucede en el mundo, vamos a ir a los extremos, de lo que dicen las personas públicamente y digitalmente, ¿no? En redes sociales, en plataformas de ventas, en comentarios abiertos, ¿sí? En algunos casos se llama social listening, ¿no? ¿Qué se dice de aquel fenómeno que queremos estudiar? En general, y en el extremo, comunidades, ¿no? Específicas, nichos, comunidades en Telegram, en WhatsApp, en foros, donde tal vez necesitemos pedir que nos acepten, hacer algún tipo de gestión, y vamos a estar allí observando simplemente. ¿Cómo lo ves, Dali? Sí, no, ahí agrego, es el mismo concepto de etnografía, ir a donde están las personas, donde están charlando, comunicando, hablando en estas plataformas digitales. Entonces es como nuestra oportunidad de observar, que al mismo tiempo, en inglés hay como una manera de llamar, que es un estilo como de espiar, si lo queremos decir así, pero es el ser, tal vez como vos decís, en algunas comunidades tengan que aceptarte, pero en muchísimas de ellas no. Simplemente, por ejemplo, no sé si está pasando comentarios, lo que vos decías en una plataforma de venta, o los comentarios que pone la gente, cualquier persona los puede leer, ¿no? Entonces empezamos a observar de cómo percibe la gente la experiencia, qué tipo de cosas sugiere, o de que se queja, o que le gusta. Si ya hablamos más de un lugar como en juegos, donde podemos observar también todo, ¿no? Cómo se manifiestan las personas, qué tipo de personajes utilizan, o sea, una información riquísima. Y también lugares medios inesperados, no sé, cómo participa la gente, qué tipo de videos hacen en TikTok. O sea, obviamente hoy en día tenemos muchísima información, la gente ya está viviendo su vida en una manera digital, entonces por más de que no estamos ahí físicamente, ahí estamos realmente observando cómo las personas interactúan y sus experiencias en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Ahí para sumar, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, ahí tienen comunidades para las personas usuarias, tanto de Telegram como de Discord, ¿no? Y de hecho es, bueno, obviamente participamos de esas, es súper rico lo que vemos ahí. De hecho, inclusive es diferente de los tipos de conversaciones que aparecen en una plataforma y en otra, ¿no? Algunas cosas son similares, pero otras son diferentes. Sí, y ahí esto es clave del observar, es que vamos a ir a observar contenido generado por las personas usuarias. Es decir, nuestra participación es no participante justamente, es estar observando sin intervenir en la dinámica de aquello que se genera. No estamos allí ni moderando, ni preguntando, no intervenimos de ninguna manera. Observamos. Ahí, por ejemplo, en mi caso y con Naranja X, solemos preguntarle a las personas cómo se informan, cómo se actualizan, y muchos referencian a TikTok, ¿no? O a Instagram, o sobre todo a YouTube, para, siguiendo influencers, por ejemplo, si no me salía la palabra. Entonces, nosotros estamos ahí, pero para leer los comentarios, para ver qué se tematiza, cómo se trabaja la competencia, y además tiene la riqueza, cuando trabajamos en este mundo digital, de ser súper actual y de poder incluso trabajarlo en diacronía, ¿no? Así que es súper, súper interesante de estar allí recopilándolo. Muchas veces desde research decimos, no, bueno, esta es tarea más de equipos de marketing, ¿no? Pero realmente es nuestro insumo clave. Por ejemplo, también, no sé, en los stores donde se descargan las aplicaciones, cuál es el puntaje, qué comentan, ¿no?
recuerdo que en algún momento el equipo de mediciones trabajaba en sistematizar, ¿no? Porque de alguna manera es como, son comentarios justamente reales, ¿no? Sobre la experiencia y dichos por las propias personas. Ofrezco unos más, hay muchísimos, como dije, YouTube, que no está en la lista, pero en Reddit, Wikipedia, ¿no? Hay tantos lugares ya que son, bueno, si quieren también, como lo que es el public square, como el lugar público donde la gente habla, comenta, todo está pasando en estos lugares. Entonces, obviamente en el contexto de cualquier investigación hoy en día es algo que tenemos que observar, pero bueno, en etnografía digital muchísimo más. Sí, y además fíjense que allí ya estamos investigando sin salir todavía a reclutar usuarios, ¿no? Y estamos generándolo a través de etnografía digital y es casi un paso obligado. Allí avanzamos y en esto de observar vamos como a la otra contraparte del observar, que es interactuar. Es decir, ahí ya es lo que llamaríamos esta observación participante, si vamos al mundo tradicional, ¿no? De la etnografía, y que tiene que ver que con eso que observamos va a nutrir pasos siguientes, es decir, no se agota nuestra indagación del mundo, de las personas y sus experiencias en la observación. Es punto de partida para tal vez refinar nuestras preguntas, ¿sí? Seguir tomando decisiones, y allí avanzamos a la siguiente porque tenemos también otras indicaciones, es decir, vamos a tener mucha información, mucho recolectado, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos incluso nuestras propias interpretaciones, cómo vamos articulándolo, pero necesitamos poder refrendarlo con las personas, necesitamos poder analizar esa primera instancia y ponerlo a jugar en diálogo, ahí sí, y esto es en interacción con las personas. Y es ahí que uno diría, bueno, uno sale a campo y empieza la tarea de reclutar, y esto sí sería propiamente de ese mundo. Entonces ahí, bueno, te vemos, Dali, en otro momento, ¿no? Conversando con personas sobre lo que hacían con sus celulares, ¿no? Sí, justamente este fue un viaje a Zimbabue, donde estábamos estudiando el impacto de diferentes tecnologías digitales en su democracia que estaba cambiando en ese momento. Y claro, bueno, hicimos todo ese estudio de contexto, todo lo que tiene que ver con observación, y este era el momento de ir a campo, in situ, ¿no? Interactuar las dos partes de la etnografía. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto en el mundo digital? No podemos ir. Avanzamos y ahí llegamos casi al corazón, ¿no? De estas técnicas, estos abordajes tan interesantes que tienen que ver con el interactuar a distancia, podríamos decir, de la experiencia y de una manera digital con las personas, ¿no? Y ahí es donde aparecen tres instancias diferentes, súper interesantes. Ustedes saben que el curso que va a iniciar en diciembre, el 2 de diciembre, es sobre diarios, ¿no? Diarios de estudio, pero hay otras tantas técnicas en las que le pedimos a las personas que hagan un registro de un día típico. Por ejemplo, en mi caso podría ser pagando sus compras con transferencias, o en algún momento en particular, de ese momento de la transacción y del pago, algún momento en particular, que nos hagan un registro, que registren y nos compartan esas experiencias, o tal vez no es ese instante, son tal vez situaciones en concreto, ¿no? Lo que tiene de particular es que aquí es el propio protagonista al que vamos a ir orientando con el tipo de registro que queremos que haga. Y acá es algo importante, lo que decía Euge, más allá de las entrevistas, es información que en las entrevistas la perdemos, porque cuando llega a lo mejor la entrevista se termina, en general las hacemos para varios temas de indagación, y aparece la memoria, la distorsión, o sobre todo lo mundano, lo cotidiano, aquello que hacemos automáticamente y per se no tenemos registro, por lo tanto no vamos a transmitirlo en una situación de entrevista en la que, por definición, me estoy refiriendo como participante, como entrevistado, a una experiencia pasada. Entonces esto en general tiene que ver con que sucede la experiencia, hago una grabación enseguida, tomo notas, combino con el investigador, coordino, ¿no? Con el investigador, la investigadora, algún modo particular de registro que me permita, sin demasiada
mediación de tiempo, sin que pase mucho tiempo, sin que haya demasiada reflexión, cuento lo que me va pasando, cuento lo que me va sintiendo casi de primera mano. Otra situación súper interesante, y acá la tomamos de referencia, Dali, a Sarah Pink, ¿no? Para tomar también el recurso de un registro, de un autorregistro con videos. Uno claramente podríamos estar pensando en videos al estilo de los que enviamos por WhatsApp, de los que se publican en redes, pero que es la persona grabando la situación y que nosotros poder hacer ese seguimiento. Es muy interesante que conversamos hoy temprano es que pila cuando, incluso, esto va a depender mucho de qué pregunta de investigación tengamos, ¿no? Pero si da una situación X, donde hay diferentes actores, diferentes participantes, y pedimos a las personas que se filmen, pero recreando la situación. Es como... Sí, Angie, te estamos perdiendo. Sí, te robotizaste. Te convertiste en robot. Bueno, la dejo a Dali entonces ahí. Vamos a resolverlo. Sí, sí, mientras a ver si vuelve tu señal, pero los dos métodos, como decía Angie, súper interesantes, en el cual por medio de una cámara le pedimos a las personas como que graben la experiencia. En una, lo que es seguimiento, por ejemplo, no sé, uno de los ejemplos que vemos en la clase de diarios digitales es entender cómo las familias usan la electricidad en sus casas. Entonces, bueno, nos graban cuando lavan la ropa, graban cuando utilizan el lavaplatos, cómo utilizan la electricidad. Pero la otra que está muy interesante también, que es esto que se llama reconstrucción, que ofrece Sarah Pink en su libro de etnografía digital, es pedirle a las personas que actúen la situación, como se la acuerdan, como la sintieron, que también trae otro nivel de entendimiento, que tal vez no es exactamente lo que pasó, y de última no importa, pero es poder entender cómo la persona lo percibió, lo experimentó, qué es lo que observó, atención. Entonces, esos dos métodos, que nada, con una cámara que hoy en día, aparte, todo el mundo tiene en su bolsillo, nos permiten hacer ese tipo de etnografía, de entender lo sutil, lo mundano, las cosas que realmente le importan a la persona y donde ahí podríamos construir mejores soluciones. ¿Cómo estás, Angie, para el tercero, el sondeo cultural? ¿Volvió? Sí, ¿Sí? creo que estoy mejor, ¿no? ¿Estoy mejor? ¿Estoy más Sí. digital? Y en esto, buenísimo. En esto que es la recreación, nos acercamos a los sondeos culturales, ¿no? O el Cultural Prose, que tiene que ver más con no ir a por un registro literal, justamente de testimonios, donde tenemos como esa expectativa de no perder información, de una manera lateral, ¿no? Sobre aquello. No, ¿querés Bueno, probar la apagando dejo a la cámara? Dali, Solo porque tal vez parece como hay algo que está chupando. A ver, no, ahí te escuchamos, a ver. Puede ser, sí. Ahí va, ahí va. Ahí va mejor, bueno. Sí. Ahí va. No, y decía que justamente a la derecha, ¿no? Que están estos dibujitos hechos a manos y demás, es como que estamos más del lado de la reconstrucción, ¿no? Más de ese lado que es un poco más lúdico y que permite que las personas se salgan del speech, de lo políticamente correcto, que de una manera lateral nos cuenten su experiencia. Y con estos sondeos culturales, ¿sí? o los Cultural Probes, lo que vamos a hacer es tomar materiales de diferente tipo, ¿sí? Invitar a las personas, tal vez obsequiándola una cajita con elementos en los que puedan contarnos de una manera creativa, de una manera simbólica, algo que tenga que ver con la experiencia que pasaron, y a partir de ahí nosotros poder generar un diálogo con la seguridad de que van a emerger ideas y experiencias que seguramente no podamos identificar si vamos a por un registro literal, ¿no? De aquello que está pasando. Por el chat. Sí, ahí lo compartí. Igual a mí también me está mandando Buenísimo. una notificación de que mi internet también no está buena, así que tal vez hay algo que está pasando globalmente con internet. Pero escucha.
lo que es cultural probe en inglés, o sondeo cultural. Sí. Angie, te estamos súper perdiendo. Sí, la seguimos perdiendo, pero voy a continuar, o sea, solamente para repasar un poquito, porque lo que sí se escuchó, Angie, que son estos métodos más creativos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que estábamos, si buscan sondeos culturales o cultural probe, algunos ejemplos que salen son unas cajitas súper lindas que se le matan a los participantes, donde adentro tienen una cámara, stickers, había uno que mandaba chocolates, o sea, porque estamos interactuando con las personas, haciéndoles que nos cuenten la experiencia, el punto de vista, lo que seamos que estamos estudiando, pero que lo hagan de una manera creativa. Entonces, si estudian design thinking, si hacen sprints con sus equipos, que es eso de user experience que hacemos muy bien, que es llevar a los ingenieros, a los diseñadores a un lugar creativo, un lugar donde podemos pensar de otra manera. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros participantes de nuestra etnografía. Entonces, por eso está en este contexto de interactuar, porque no estamos observando, no estamos haciéndoles preguntas, pero estamos tratando de indagar en esta experiencia de diferentes maneras, ¿no? Entonces tenemos los diarios, tenemos los videos y tenemos esta manera, y hay muchísimas otras también, ¿no? Estos son unos ejemplos de todas las maneras en las que podemos interactuar con las personas de manera digital, así sea que no estamos ahí en el momento, y lo que nos abre la puerta para hacer este tipo de investigación, el modo digital, muchísimas cosas que tal vez, como decíamos antes, no se pueden hacer en lo que es la vida real, el mundo real. Entonces pasamos a la próxima. Bueno, una preguntita, tal vez en este grupo tenemos expertos, hay personas que están utilizando algún tipo de investigación digital. Creo que muchos de nosotros mandamos encuestas, ¿no? Lo podemos pensar, ese es un tipo de investigación remota, digital. ¿Alguien más tiene alguna experiencia utilizándolo? Pueden poner rápido en el chat o pueden abrir el micrófono. ¿Utilizaron alguno de los métodos de los que estábamos contando recién? ¿Les llamó la atención? ¿Algo nuevo? Card Bueno. sorting, relevamiento de comentarios en Play Store. Muy bueno, card sorting está buenísimo, ¿no? Es un método que se puede hacer 100% de manera digital, también es uno que se puede hacer en persona. Pero ya ven cómo se pueden ir combinando métodos y la modalidad digital, o sea, es lo que nos permite poder crear etnografías de esta manera. Buenísimo. A ver, trackings, dice Denise. Muy fan de los trackings. Silvia nos cuenta del social listening. Muy bueno como estrategia de CX, exacto, lo que contaba Angie, que muchas veces los equipos de marketing, los equipos de business intelligence, los PMs, ¿no? Utilizan estos métodos para poder entender qué está pasando con nuestros usuarios, realmente qué están diciendo. Marketing, sí. Entonces, bueno, vamos a concluir la tercera etapa, no concluir todavía, nos quedan unos minutos, pero les queríamos contar un caso en el que yo utilicé uno de los métodos, que es Diary Studies, estudios de diario, donde teníamos esta pregunta de investigación. ¿Podemos crear una práctica de mindfulness? Y chequeé con las chicas que la palabra mindfulness se usa en español también. Es ese estado mental en flow, en donde uno está, ¿no? Como concentrado pero tranquilo. Mindfulness es estar presente. Podemos lograr crear esta práctica en las personas por medio de una tecnología específica que es la realidad virtual. Entonces, esa era nuestra pregunta de investigación. Antes de todo lo que les voy a mostrar, hubo un montón de lo que hablaba Angie, que es la frase preliminar, ¿no? Yo no sabía nada de VR, no sabía nada de mindfulness, no sabía nada de nada, entonces tuve que estudiar todas esas cosas por mi cuenta, muchísimo, antes de poder llegar a este punto. Pero al principio, y si querés ir al próximo slide, Euge, estábamos haciendo la investigación en laboratorios. Creamos un laboratorio de VR que fue muy divertido crearlo, lo diseñamos, pusimos en nuestra oficina aquí en Manhattan, y invitábamos a las personas relevantes a utilizar la aplicación, y estaba buenísimo porque nos daban feedback en el momento, ¿no? Podíamos observar qué estaba pasando, les podíamos hacer preguntas en el momento. Entonces, bueno,
nos estaba yendo muy bien con este tipo de investigación, pero en un momento nos dimos cuenta que si queríamos, lo que tiene que ver con mindfulness, tiene que ver también con algo temporal, no es algo que haces una vez y ya tengo mindfulness, es una práctica, es como hacer yoga o hacer alguna de esas cosas, requiere muchas sesiones como para poder sacarle realmente el jugo y los resultados. Entonces, de esta manera, invitando gente a los laboratorios, nos queda un poco difícil decirle, bueno, vengan todos los martes a las 3 de la tarde. No está muy fácil. Entonces, no podíamos tener ese tipo de datos. ¿Y qué pasó? Lo que contó Euge al principio, vino COVID. Entonces, tuvimos que cerrar la oficina, mismo también cerrar nuestro laboratorio, pero después de un tiempo que nos adaptamos, seguíamos con este proyecto y con este trabajo. Entonces, uno de los métodos que pudimos utilizar fue un estudio diario. Acá les doy algunos de los detalles del estudio. Duró 12 días, o sea, esa era una cantidad de tiempo que basado en nuestro análisis secundario, nuestra investigación secundaria, sabíamos que si hay un efecto se va a poder notar en esa cantidad de tiempo. Alrededor de 30 personas, que también es un número que nos gusta mucho cuando hacemos investigación cualitativa. Teníamos varios cuestionarios, que acá también les traigo, que no tienen que inventar y hacer todo ustedes, siempre hay datos o herramientas en las que nos podemos reclinar, en las que podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, una encuesta que está diseñada por diferentes universidades y muy utilizada, especialmente en el mundo de salud, es una encuesta para saber el nivel de estrés de las personas, que se llama PSQ. Hay otra encuesta para entender el nivel de mindfulness de las personas, también diseñado por ciertas universidades que se llama MAAS. Y después el diario específico, hay varios tipos de diarios. Este que utilizamos se llama un diario de dieta. ¿Qué significa? Que por más que estamos observando a las personas en su entorno natural, también le estamos pidiendo que hagan algo que tal vez no lo harían de manera natural, ¿no? Y en este caso es utilizar esta aplicación con los headsets de realidad virtual. Por eso se llama un diario de dieta. Y por último, bueno, nuestros participantes, esas 30 personas que utilizaron esto, queríamos que sea bien diverso, entonces tienen diversidad de género, edad, diferentes tipos de trabajo, entonces asumíamos como diferentes tipos de estrés, etc. Entonces, en el próximo slide, les mostramos un poquito, era cómo, porque obviamente no todo el mundo tenía experiencia utilizando VR, y hay una curva de aprendizaje, y como para poder capturar en esos 12 días realmente si la aplicación estaba sirviendo y no tanto si les costaba cómo aprender cómo utilizar el sistema, también hubo un tiempo de adaptación en donde le mandamos a todas las personas para que tengan el mismo tipo de hardware. También a todo el mundo le dimos obviamente la aplicación. Lo lindo de este proyecto también es que al final del diario se podían quedar con el headset, entonces también eso era parte del incentivo, que es otra cosa que hablamos bastante en detalle en el curso, porque es muy importante. Y bueno, una vez que les dimos a todos el software, todo, hicieron básicamente las actividades que le pedíamos. En el próximo slide les muestro un poquito, porque fue como un estudio no más complejo, pero complejo, en el sentido que por cada día tenían diferentes cosas que hacer. Todos los días tenían que usar la aplicación, una vez al día, en donde después de utilizarlo, solamente después, les hacíamos ciertas preguntas. Varias veces, como ven al final, también les pedíamos que hagan un videíto de 2 minutos. Hay que ver cuándo pedirle a las personas qué cosas, ¿no? Porque tampoco queremos como agobiarlos de que tengan que estar 3 horas haciendo esto. Pero 2 o 3 preguntas les hacíamos diario, y también los diferentes cuestionarios que les mostré antes los hacíamos en determinada cantidad de tiempo, como por ejemplo el de mindfulness, lo hicimos 4 veces durante el estudio. Les cuento los resultados, que bueno, fueron bastante interesantes. Primero pudimos ver que el estrés de las personas, que era reportado por ellos mismos, o sea, nos decían en una escala de 0 a 100 qué tan estresados están. Este es el cuestionario que les conté, desarrollado por universidades. Utilizando esta aplicación, utilizando VR, pudimos ver un cambio en el estrés de casi la mitad. Que bueno, obviamente quedamos locos con este resultado, como wow, increíble, nos encantó. O sea, cualquier cosa que uno puede hacer hoy en día para generar menos estrés, me parece que es súper positivo. Pero en el próximo slide, acá están los resultados más interesantes. No hubo ningún cambio en mindfulness.
Entonces, bueno, tenemos esta encuesta que se llama Mindfulness Attention Awareness Scale. Ninguna encuesta es 100%, no, como sabemos que tenemos que triangular datos, que no hay nada que 100% nos diga, pero esta encuesta nos dijo que no le cambió casi nada a las personas. Como vieron antes, solamente lo hicimos 4 veces, pero no varió, o sea, de 4.24 a 4.61, o sea, no hubo ningún cambio. Entonces, bueno, ahí eso no nos gustó ver con investigadores, como, wow, ¿qué está pasando? Las personas reportan menos estrés, pero no hubo como realmente un cambio que podemos observar con estas herramientas relacionado con lo que tiene que ver con mindfulness, que era el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, también tuvimos muchos datos cualitativos. En el próximo slide les muestro algunos que empiezan a dar un poquito más de información, tal vez. Nada, obviamente empezamos a asumir un poco, pero bueno, las cosas positivas que nos decían los participantes eran relacionadas con estrés. Me ayudó a descansar, me ayudó a dormir, me ayudó a relajarme. O sea, entonces empezamos a notar un patrón de que la manera que hablaban de manera positiva tenía mucho que ver con el estrés. Pero después en algunas cosas que tal vez no eran tan positivas, podíamos ver, por ejemplo, puse ahí 3 ejemplos, había muchos más, pero uno era para poder poner el teléfono, el headset que les dimos de VR era uno que necesita que vos pongas tu teléfono para que funcione. Poner el teléfono ahí y usarlo era difícil. Entonces había muchos problemas de usabilidad. Entonces ahí uno empieza a ver como que, bueno, tal vez eso nos lleva como a ese estado de flow, de presencia, cuando estuviste 15 minutos tratando de poner un teléfono en la máquina, ¿no? Después que les tomaba demasiado tiempo también ese proceso de cambio. No era como que, lo tengo ahí, me lo pongo y estoy en la experiencia, como que llevaba mucho tiempo hacer el setup. Y una cosa interesante que varios participantes dijeron es que la experiencia en sí les creaba sueño, cansancio. Los ponía como a dormitar. Que está re bueno si uno quiere descansar en ese momento, ¿no? Pero no sé, tal vez lo estaban haciendo en un momento donde después tenían que irse a cenar con la familia, o tenían que estar con los hijos, o tenían que ir a trabajar. Entonces ahí no está bueno que algo te dé sueño, como que si no es en el momento correcto, eso también puede ser disruptivo y no crear o generar ese momento de mindfulness o de flow. Entonces nos dieron un poco más de información. Pero bueno, al final de esto, la idea con esta investigación y todo era crear soluciones, distintas soluciones, prototipos, para poder utilizar esta tecnología de realidad virtual para diferentes efectos positivos como mindfulness. Y al final de este estudio como que dijimos, wow, ¿qué significa todo esto? No, está muy complejo poder entender. Entonces, el próximo slide es algo que vemos mucho en este tipo de investigación. Para los que hicieron etnografía no digital, también seguramente lo vieron. Y es eso de que tal vez no alcanzamos a entender exactamente qué significan todos los resultados, ¿no? No alcanzamos a tener explicación para todo eso que cosechamos durante la etnografía, si sea digital o no. Pero bueno, eso está bien, es como a lo que estamos firmando cuando hacemos este tipo de investigación. Es para enriquecer, para entender contextos, para alimentar la creatividad, y justamente eso es lo que hicimos en este proyecto. Entonces, en el próximo slide les compartimos un método que se puede utilizar para analizar tipos de datos súper, hiper cualitativos, generativos, como hacer un diario de estudios, un estudio diario digital. Lo que hicimos fue invitar al equipo de diseño y también invitar expertos en diferentes áreas, como en el área de VR, en el área de mindfulness, ¿no? De diferentes áreas relevantes, 2 días completos donde les mostramos todos los datos, los charlamos, los analizamos, vimos los videos y después generamos. De eso, a partir de eso pudimos generar un montón de ideas, e hicimos un sprint, pero esto fue lo que le dio el core a ese sprint, ¿no? Lo que realmente plantó toda la semillita para después poder continuar. Nada, terminamos con 3 prototipos y fue como un sprint súper enriquecedor. Entonces eso también da como una de las pautas, eso también lo vemos durante el curso, hay muchísimas maneras de analizar datos, esta es solo una de ellas, pero bueno, en este proyecto específico es la que utilizamos. Entonces, para ir terminando un poquito, como hacer un círculo, cómo empezamos con este tema, ¿no? Que es
bueno, ¿por qué? ¿Cómo hacer estudios cualitativos y especialmente irnos más allá de las entrevistas nos ayuda a crear mejores productos digitales? Y la pregunta ahí es si alguna vez, como que se ponen a pensar en los productos que les causan una buena experiencia. Todos tenemos nuestros productos favoritos, pero porque muchas veces es como que sentimos que nos entienden, como que, wow, nos entienden, realmente están solucionando mi problema, y la solución que crearon, como decía Angie, me entra como un guante, es como está hecha para mí. Y la razón es porque alguien en esa empresa, en ese equipo, se acercó y pudo comprender las necesidades reales de las personas, de nosotros, ¿no? Como usuarios, como clientes. Y Rosa Job, que ella es tiene unos quotes re lindos, que si la pueden buscar en internet, es la directora de una universidad de diseño en Barcelona. Bueno, dice, el diseño debe provocar ese acercamiento a las necesidades reales de la sociedad, a la que está sirviendo, básicamente, y responder a esas necesidades. Y el quote continúa: tomamos como ejemplo disciplinas como el diseño o en los servicios, podemos observar cómo estos, los que consideramos que son muy buenos, que nos entienden, fueron incorporando ciencias sociales, etnografía, otros métodos cualitativos, para poder obtener mejores resultados en todos sentidos, ¿no? En cuanto no solo la ergonomía, la usabilidad, la solución que nos traen, etc. Entonces, con eso, bueno, podemos 100% garantizar que esos productos que consideran buenos utilizaron estos métodos para poder entendernos mejor. El primer regalito llega, creo. Sí, llega el primer regalito, ¿no? Que tienen que escanear ahí con el QR de Sí, la cámara. ¿Quieren contarles de qué se trata este regalito? Sí. ¿Quién? ¿Yo? Sí, claro. Bueno, primero está buenísimo esto de los QR codes, pero si por alguna razón no pueden llegar a esto, nos escriben después. Es una plantilla, nos encantan las plantillas, pero es un framework como para poder empezar a adentrarse en cómo podrían ir analizando, coleccionando y analizando datos que vienen por medio de diarios. En un ejemplo, obviamente lo que vemos también en diarios es que pueden variar demasiado dependiendo cuál es la pregunta de investigación, pero en este caso, que es como un caso para practicar, es cómo podríamos entender mejor la experiencia de diferentes personas comprando café. Y bueno, les ofrece diferentes formas de coleccionar datos, analizar datos y también algunos tips. Así que con eso pueden animarse y tal vez empezar a jugar un poco con lo que es un estudio diario. Primer regalito. Bien. Igual, Sí, claro, mientras tanto voy a hacer eso, voy a compartir el link en el chat, ¿qué les parece? Si Euge continúa. buenísimo. Igual al finalizar la charla les va a llegar por mail, les va a llegar la presentación y la grabación, así que también lo van a poder ver de ahí, pero también lo podemos ir adelantando, así que bueno, también invitarlas a, si tienen dudas, las pueden poner en el chat o abrir los micrófonos, eso siéntanse libres, y mientras van pensando las preguntas que les surgen o comentarios, reflexiones que quieran hacer, contarles un poquito de lo que se viene, que es este curso de etnografía digital, que es Explorando Experiencias de Usuarios con Diarios de Estudio, que es, si bien es un curso que ya el año pasado dimos, este año lo estamos dando de la mano de Edison, y con iteraciones, ¿no? Porque somos muy fan de las iteraciones y no podemos quedarnos quietas, así que tanto los cursos como la diplomatura, todos los años lo vamos iterando. Así que este curso inicia el lunes 2 de diciembre, una fecha súper jugada, ya lo sabemos, pero bueno, queríamos cerrar el año así bien pum para arriba y traerles este curso que va a ser los lunes y jueves, son 5 clases, y ahí tienen un poquito el temario que vamos a recorrer, que en estos módulos que llamamos cimientos, planificación, construcción, análisis e impacto, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con ir trabajando todo lo que es, digamos, la previa, la planificación, la construcción de los artefactos para salir a campo,
y luego el análisis y el impacto que tiene que ver con presentar, digamos, los resultados para generar acción, que saben que, como contaba Dali muy bien en su ejemplo, es decir, lo importante que con lo que aprendimos generemos un cambio, ¿no? Porque si no se quedan como en investigaciones que nos encanta contar en los grupos de gente de UX y de research, pero que lo importante es lograr ese impacto y que genere. Así que bueno, ahí les dejamos los datos. Igual, bueno, también en los links van a tener toda la información. Y bueno, y contarles, ya que estamos cerrando el año, contarles un poquito más allá, ¿no? Bueno, ahí tienen el QR para ir directamente a la landing y contarles lo que viene, ¿no? En ya 2025, porque estamos muy cerca de cerrar el año, así que contarles ahí un spoiler alert que todavía no está online, pero dentro de muy poquito, en enero, mediados, fines de enero, vamos a estar llevando adelante un curso de Fundamentos de UX Research, que es un curso que nos vienen pidiendo desde hace un montón de tiempo y bueno, logramos llevarlo adelante, armarlo, así que para las personas que están en el proceso de meterse en este mundo de research es un curso que es ideal para ellos y bueno, y para quienes estén ya con un pasito más allá, también contarles que en marzo del 2025 inicia la 6ª edición de nuestra diplomatura universitaria en UX Research, que ya están abiertas las inscripciones, hace muy poquito están abiertas, y bueno, y es todo lo que viene por ahora, ¿no? Porque recién empieza el año y ya venimos con todo esto. Y bueno, y agradecerles ahora, vamos a darles espacio a preguntas, pero también que se quedaron, digamos, en este ratito, así que tenemos una última sorpresa, y es contarles que, nada, tenemos un cupón de descuentos para el curso, que es un cupón de 15% con ese código que está ahí en la página, Etnografía 15, pero ese cupón funciona solo por el día de hoy, o sea, hasta el final del día de hoy va a estar activo, y después seguro les va a llegar por mail también otro cupón, pero no del mismo descuento, un poquito menos. Pero bueno, en agradecimiento que se quedaron, tenemos ese regalito. Bueno, y ahora sí, darles espacio, ahí vemos a ¿cómo se pronuncia tu nombre? Davis. Bien, ahí, abrí tu micrófono y te escuchamos. Hola, muchas gracias por la presentación, por la charla. A mí me gustó mucho. Soy profesora de la carrera Ciencias de la Información acá en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Santa Clara, Cuba. Y a pesar de que llevo unos cuantos años enseñando cuestiones de investigación de usuarios, de arquitectura de información, de usabilidad y accesibilidad, recién estoy entrando en este mundo académico, empresarial y de emprendimiento, de dividir la UX entre UX Research, UX Content, UX Design. Con respecto a la charla de hoy, me surge una duda que es en función de cómo lograr, o si ustedes tienen experiencia en otras etnografías digitales que hayan realizado, lograr que haya veracidad en los datos obtenidos por los participantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como yo estoy siempre en el ámbito académico, esta generación de estudiantes universitarios que hay actualmente son muy de la ley del mínimo esfuerzo, de camuflajear las respuestas de obtener una mejor nota y no realmente son verídicos en cuanto a lo que hacen o por qué lo hacen o lo que sienten. Y más o menos sobre eso iba la pregunta, no sé si me hice entender. Sí. Primero que todo, wow, qué cool tenerte. Después tendríamos que seguir charlando para ver cómo tal vez
colaboramos, así que gracias por participar. Y obviamente Euge y Angie, yo salté por emocionada, pero si tienen un punto. Pero me encanta esta pregunta también, y para todos los que se quedaron, creo que es buenísima, porque bueno, ya es, nada, es algo de la experiencia humana, ¿no? No es solamente en research, pero uno cuando habla con las personas, cuando enseñamos con los estudiantes, siempre existe ese contrato de veracidad que se tiende a romper por muchas maneras. En el curso de diario justo charlamos mucho de esto, porque hay diferentes como personas o tipos de participantes, y después de hacer varios de estos estudios ya puedes notar como dónde entran. Y ciertos, no los quiero llamar mentirosos, pero hay ciertos participantes que caen en esa persona de que, bueno, te quieren contestar lo que piensan que vos querés escuchar, y te empezás a dar cuenta por las señales, porque responden muy rápido, porque mandan un montón de cosas juntas. Entonces, como que sabemos que no están siendo 100%, que no nos tal vez están reflejando su experiencia 100%. Y hay como varias tácticas que usamos para poder como manejar eso. Siempre obviamente está lo del reclutamiento, que hoy no lo adentramos porque creo que son otras horas, pero elegir los participantes es como la parte más fundamental, ¿no? En cualquier tipo de estudio, pero específicamente en esto, tal vez siempre decimos menos personas, pero las personas adecuadas, en donde antes de empezar la investigación también hay un momento de conocernos, tal vez, viste, por ejemplo, en el estudio que les mostré, cuando les dimos el software y les dimos el headset de VR y todo, era también una oportunidad para conocerlos, ¿no? Para ver cómo responden, cómo interactúan, y eso también te empieza a dar un poco una pauta de si qué tan engaged está la persona. Después también reclutar más personas de lo que necesitamos, porque siempre van a estar estas personas que no, tal vez que los datos no son tan usables o buenos. Y por último, también creo que hay algo que en los estudios específicos de etnografía y de diary studies, que también hablamos mucho en la clase, es tu propio engagement. Porque muchas veces asumimos, entonces asumimos que esta persona está contestando lo que queremos, asumimos que la persona tal vez, no sé, no tiene tiempo, no están siendo sinceros, pero en estos tipos de estudios tenemos la oportunidad de preguntarles, de interactuar con ellos, de estar presentes. Entonces, este no es un estudio en el que podemos hacer una encuesta, mandarla y esperar las respuestas. Este es el estudio donde el researcher o tal vez el equipo, si uno está ahí súper engaged. Entonces, che, me mandaste esta respuesta en donde pusiste todo que sí, me encanta, contame un poco más, porque esto sí, qué bueno escuchar. Entonces eso también empieza a disminuir un poco cuando la persona ve que hay alguien del otro lado escuchándome y prestando atención, disminuye también ese riesgo de que están inventando cosas y no están siendo sinceros. ¿Algo más, Angie? Es una buena pregunta y no hay como una respuesta, no hay nada para curarlo 100%, pero bueno, lo vamos manejando. Ya, a mí me Muchas resonó, gracias, Marisa. sí, muy bueno. Me encantó la respuesta. Gracias. Un lindo desafío. Pero contanos, Angie, me diste No, curiosidad. me quedé pensando, me resonó, a ver si tengo mejor señal. Me resonó a los estudiantes que mencionaba Deimis, pensando a los estudiantes o al mundo de lo educativo, algo mencionamos de salud, como el referente empírico a estudiar, ¿no? Si uno dice, bueno, la desatención de los alumnos y demás, bueno, y queremos entender cuáles son las condiciones, ¿no? En las que se están vinculando con el aprendizaje, qué les interesa, y que de repente esa investigación de diarios con estudiantes nos permita generar otras estrategias de enseñanza, ¿no? Me quedó resonando por ahí. Pero ¿Cómo lo vemos y lo transformamos en una investigación a sí misma? Está buenísimo. Exactamente, una meta investigación. Pero bueno, como esto se van a dar todas las conversaciones, sí, que aparezcan sobre la mesa en el curso, ¿no? Esto fue apenas una pastillita. Sí, la verdad que es un honor poder dar estos cursos y tener estas conversaciones, porque aprendemos, cada vez que damos el curso aprendemos un montón. Es muy, muy lindo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? También quiero respetar los horarios, pues ya nos pasamos un poquito. Nosotras nos podemos quedar unos minutos más, pero ¿alguien más tenía otro comentario, pregunta?
Si no, podemos ir haciendo el cierre. ¿Venía algo después de de la última sorpresa? Ahí No, va. no, solo volver a contarles que les va a llegar por mail, y agradecerles por acompañarnos en este ratito. Así que eso, esperamos que les haya gustado, y también, bueno, en la presentación tienen nuestros nombres y demás, somos fáciles de encontrar en las redes sociales, así que nos pueden buscar también por ahí. Sí, esperamos encontrarlos, reencontrarlas en nuestras aulas, junto con Edison y en la Diplo, ¿no? También. Muchas gracias. Muchas gracias, tremendo. Qué bueno, Belén. Gracias, nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Lindo ver caras conocidas y caras nuevas, nos encanta. Tal cual. Sí. Por la grabación tal vez cerremos. Sí, ahí cerramos. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias.